Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Pues hoy nos vas a hablar de una localidad llamada Vishnieva. Así es, el pueblecito se conoce como Vishnievo, pero los judíos lo solían llamar Vishnieva o Vishnieva. Fundado en el siglo XIV y actualmente situado en Bielorrusia. El inicio de la comunidad judía allí se atribuye tradicionalmente al traslado de un grupo de judíos de la cercana ciudad de Bogdanov. Con el tiempo llegaron otros procedentes también de zonas vecinas. A mediados del siglo XIX la mayoría de la población era judía, unas 500 personas sobre un total de 712. O sea, Vishnieva era realmente Ushtetele, una pequeña aldea. Los niños asistían al Heder, la escuela elemental religiosa, pero ya antes de la Primera Guerra Mundial había un Heder reformado en el cual se enseñaba también matemáticas y lengua hebrea. Los niños mayores luego continuaban sus estudios en yeshivot, en escuelas religiosas de estudios superiores, pero fuera del pueblo. Otros se marchaban para recibir una educación más general y, como resulta lógico, al volver traían consigo las modernas ideas de la Haskalah, del iluminismo judío y del sionismo. Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo fue ocupado por los alemanes y luego recuperado por los rusos. Estos expulsaron a los judíos que se refugiaron en los alrededores. Al estallar la Revolución Comunista en 1917, los rusos se retiraron porque tenían que ir a combatir a otros sitios y el pueblo volvió a pertenecer a los alemanes. En ese momento los judíos regresaron. Recordemos que el papel de los alemanes en la Primera Guerra Mundial en relación a los judíos fue muy diferente de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, en 1918, el ejército alemán se retiró definitivamente con la guerra perdida y comenzó la guerra entre la Unión Soviética y Polonia, por lo que nuevamente el pueblo cambió de manos varias veces y finalmente, fijadas las nuevas fronteras en 1922, quedó en territorio polaco. A esa altura la comunidad judía tenía ya 2 sinagogas, 2 casas de estudio y se construyó una tercera sinagoga conocida como Dikalte Shul, la sinagoga fría, que se cerraba en invierno y el resto del año se abría únicamente en Shabbat y en fiestas. Entre los judíos de Vishnieva hubieron ricos propietarios de fábricas y de tierras, como también artesanos y vendedores ambulantes que se ganaban la vida con dificultad. Muchas familias de estas últimas tenían su propia huerta en la que cultivaban vegetales, principalmente patatas. Y esto lo menciono porque a los judíos de Vishnieva lo conocían en otros pueblos, los otros judíos de otros pueblos y aldeas y ciudades, como los comedores de patatas. Después de la Primera Guerra Mundial, los habitantes de estos pueblecitos recibieron ayuda, no solo Vishnieva, pero también otros, de aquellos nativos emigrados anteriormente a América. Cuando se estabilizó el gobierno polaco, la actividad económica se reforzó y con una ayuda de un fondo creado por el Joint para contribuir a la rehabilitación de localidades dañadas por la guerra, se concedieron préstamos personales e hipotecarios para restaurar las instituciones comunitarias y para que los particulares pudieran comprar casas o abrir negocios. Pero llegó la crisis de la década de 1930 al hilo del crack del 29 que afectó a la economía del pueblo mientras a la vez se deterioraban las relaciones de los judíos con sus vecinos que no lo eran y se intensificaba la propaganda antisemita. El activismo sionista se inició durante la Primera Guerra Mundial y fue ganando adeptos para diversos movimientos que realizaban actividades culturales como obras de teatro, dirigían una biblioteca, etc. Y por supuesto divulgaban sus ideas a través de esas actividades y la necesidad de emigrar a Eretz Israel, entonces bajo mandato británico. El primer grupo de Vishnieva emigró a Israel en 1925.
Durante la guerra se había abierto una escuela de la red Tarbut, que después de la contienda evolucionó y llegó a construirse un edificio para albergar a sus más de 200 alumnos. El Bund, activo en el pueblo desde la Revolución de 1905, desapareció, ya que la mayoría de sus militantes fueron emigrando a Estados Unidos o al sur de América. La biblioteca de Víshneva llevaba el nombre del escritor Itzhak Leibush Pérez y tenía un fondo de 1.300 libros en hebreo y 1.800 en yiddish. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial vivían en Víshneva 700 judíos aproximadamente. En septiembre de 1939 llegaron familias refugiadas de otras zonas de Polonia ya ocupadas por los nazis y su número llegó a ser hasta de 2.000. Al principio, por el acuerdo Ribbentrop-Molotov, quedaron bajo dominio soviético y las actividades sionistas entonces fueron prohibidas, la escuela hebrea cerrada y en su lugar se abrieron 2 escuelas, una en yiddish y otra en ruso. También se eliminaron los libros en hebreo de la biblioteca. En junio de 1941, los alemanes invadieron el pueblo, concentraron a los hombres en la sinagoga con la aparente finalidad de llevarlos a campos de trabajo, mientras que a las mujeres y los niños se les permitió regresar a sus casas. Las familias eran quienes debían proveer de alimentos a los concentrados. Cada tanto, la comandancia nazi exigía a la comunidad que pagara un rescate en objetos de oro, plata y joyas. Pronto se encerró a los judíos, por entonces unos 1.000, en un gueto que comprendía la sinagoga y las calles adyacentes donde había otras instituciones comunitarias. También se nombró a Judenrat, responsable de cumplir las órdenes alemanas y de reunir el dinero que se les demandaba cada vez más frecuentemente y en cantidades mayores. En la noche del 30 de agosto de 1942, el gueto fue rodeado por soldados alemanes y a la madrugada se ordenó a los judíos que se reunieran en el patio de la sinagoga. Los enfermos fueron asesinados allí mismo. Al resto se los subió a camiones como si fueran a ser trasladados a un campo de trabajo, pero se los dividió por grupo y grupo tras grupo fueron conducidos a la calle donde terminaba el gueto y fusilados por la espalda. Luego arrojaron los cuerpos al interior de un edificio abandonado que había por ahí, incluso dejando a muchos de ellos heridos, pero aún con vida. Lo que ocurría es que los que permanecían en los camiones a la espera, al escuchar los disparos y los gritos, comprendieron lo que ocurría, intentaron huir a los campos y a los bosques cercanos, aunque solo unos cuantos consiguieron eludir la matanza. Los pocos sobrevivientes se refugiaron en los bosques y más tarde retornaron al pueblo como partisanos para encontrar que sus casas habían sido ocupadas por vecinos gentiles que se habían apropiado de sus bienes y que en la sinagoga había una carpintería funcionando. Cuando Bielorrusia fue liberada en el verano de 1944, quedaban en Víshneva 18 judíos. La mayoría de los partisanos emigraron luego a Israel o Estados Unidos, pero los que regresaron descubrieron una fosa común y pusieron allí una lápida de recordación. Uh-huh. Pese a la larga estancia de los judíos en este enclave, su rica historia y su cultura, nunca pasaron a ser más de 2.000, como nunca pasó Víshneva ni es ahora una gran ciudad. Quizá por eso es sorprendente la notoriedad que alcanzaron algunos de los allí nacidos, entre los cuales, Jorge, vamos a citar solo a los más relevantes, y repito que llama la atención la cantidad de judíos destacados, siendo ese un lugar tan pequeño. En primer lugar vamos a citar a Yoshua Rabinovich, que fue profesor en la escuela de la red Tarbut que hemos mencionado, que emigró tempranamente a Israel, donde fue alcalde de Tel Aviv entre 1969 y 1974 y ministro de Finanzas en el gobierno de Rabin desde 1974 hasta 1977. Nativo de Víshneva, también fue el dirigente sionista Naum Goldman, presidente del Congreso Judío Mundial, uno de los inspiradores del concepto de Museo de la Diáspora, lo que más tarde sería y es Beit HaTfutzot,
y uno de los firmantes del Tratado de Reparación con Alemania en 1952. Otro oriundo de este pueblo fue Abraham Dickenstein, uno de los fundadores del Bank Hapoalim, el más importante y con mayores activos de Israel. Por último, no podemos dejar de mencionar a una figura tan relevante como la de Shimon Peres, nacido con el apellido Persky, político, parlamentario, estadista, escritor y poeta, 2 veces primer ministro de Israel y presidente de este estado desde 2007 hasta 2014. En 1994, todos sabemos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz conjuntamente con Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Ya me dices, Jorge, lo que te parece que dio de sí un lugar tan pequeñito donde los judíos nunca sobrepasaron los 700 realmente nacidos allí, porque 2000 llegaron a ser cuando se trasladaron allí judíos de otros sitios de Polonia. Realmente una historia que ha calado muy hondo en este pueblo, en Vishnieva. Te agradecemos esta semblanza geográfica y te invitamos a que dentro de 2 semanas sigamos hablando de otro punto. Pues muy bien, eso haremos, Jorge.